El licenciado, García Luna Calderón y el narco, de Jesús Lemus, HarperCollins. ¿Es Genaro García Luna un chivo expiatorio? ¿O es solo la punta del iceberg de corrupción que podría alcanzar incluso a expresidentes? Se ha dicho que el crimen organizado tiene dos variables, la que funciona de manera independiente y la que opera desde el poder. Pero, ¿qué sucede cuando el encargado de combatir el crimen trabaja para él? Estas es varias de las preguntas que JJ Lemus, Jesús Lemus, se hace en este libro de El licenciado sobre Genaro García Luna. Bienvenidos al Cabaret. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Sin embargo, la historia también sirve para referenciar nuestro pasado, entender nuestro presente, pero también perfilar el futuro. El día de hoy platicaré con el doctor Manuel Felipe de Jesús García Nava, gran historiador, y platicaré sobre dos magnicidios que han cambiado y han simbrado la política contemporánea. Uno en Estados Unidos, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y el otro, más reciente, Bienvenidos al Cabaret, comenzamos. Pues bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, quiero dedicar este programa muy especial al cumpleaños de mi mejor amigo, Armando García Aguirre. Cumplirías 46 años, donde quiera que te encuentres. Un abrazo. Y mire, como siempre, para regalar el libro, vamos a comenzar con la trivia el día de hoy, con los cartones, que son conmemorativos sobre los temas que ya planteé al inicio. En particular sobre el uso histórico que además político se le ha dado a el caso Colosio. Vamos con los cartones, Mango, por favor. El primero, pues bueno, recientemente, ni más ni menos que el jefe de MC, dice de Colosio: esos del PRIAN nomás se valen de cadáveres políticos, y ahí está el hijo de Colosio, ¿no? La que sigue, Mango, por favor. Política ficción, este es un cartón de Beto, expediente abierto, ¿sí? Caso Colosio, un magnicidio, un crimen de Estado. Vamos a analizarlo ahorita con nuestro invitado. La que sigue, Mango. El Chahuiztle, no puede uno dejar de lado este tipo de revistas. ¿Sabremos quién mató a Colosio? Está pelón. Todo yo, por ahí se oye una voz, ¿no? La que sigue, Mango, con esto quiero cerrar. Ahí tenemos a Quirós, ese es uno de los priistas de la vieja guardia, déjeme le preciso el nombre, a César Camacho Quirós. Y así lo han usado políticamente, ¿no? Así como usan a Benito Juárez, a Lázaro Cárdenas, la reforma energética, la expropiación petrolera, la independencia de México. Ahí está también en la historia guardada Colosio para cuando se requiera. Y la trivia del día de hoy, justo por el asunto que estamos tratando, Mango, por favor. ¿Considera usted que el asesinato de Luis Donaldo Colosio fue, inciso A, una acción concertada y ejecutada desde las altas esferas del poder? B, la acción de un solo hombre, Mario Burto Martínez, porque abusaba de la megalomanía, quería arbitrariamente quería los reflectores. Y C, nunca se va a saber, la A lleva a la C, nunca se va a saber porque el propio Estado está implicado, es un crimen político. D, otro. ¿Ya se la sabe usted? Al quinto WhatsApp, al 233-7121, y el libro de JJ Lemus, que además habla también de García Luna, que en el sexenio de Calderón, hablando de asesinatos políticos, muere Juan Camilo Muriño, José Santiago Vasconcelos, Mora Blake, que fue el secretario de Gobernación. Pero bueno, vamos a centrarnos al asunto. Y mire, tengo el agrado de presentar al invitado el día de hoy, que le pido también una disculpa a don Miguel Vallebueno García Nava, Miguel Felipe de Jesús Vallebueno García Nava. Le puse Manuel. Bueno, una disculpa, don Miguel, y bienvenido, la verdad, es un placer, un honor tenerlo aquí conmigo en el estudio para platicar de historia y para ponerle cascabel al gato, como digo siempre. ¿Vale la pena estudiar la historia lejana, la historia reciente, la historia contemporánea? ¿Cómo interpretarlo? Usted que es un gran historiador duranguense. Bueno, el estudio del pasado, que es algo que hacemos los historiadores frecuentemente, implica que lo que pretendamos sea entender el presente. Claro. Y preparar escenarios posibles para el futuro, pero sobre todo en este momento yo creo que tomar conciencia de nuestra realidad social y crearnos una propia identidad. Claro. Creo que eso le daría a la historia un sesgo contemporáneo, atractivo
para los hombres de nuestro propio tiempo, que a veces nos critican. No, es que ustedes viven en el pasado. Claro, claro. Pero no, y que no a es veces, una herramienta para entender otras cosas, ¿no? ¿Usted considera que al estilo de Marx y estos historiadores del pasado, que cíclica la historia? ¿Es cíclica hasta cierto punto? La historia no se puede repetir. Lo que se repiten son escenarios posibles semejantes a. Creo que hasta ahí podríamos dejarle. O sea, los contextos van variando con algunas similitudes, sí. ¿no? ¿Le parece si analizamos el caso de JFK, John F. Kennedy? Si me apuras, Mango, van a pasar un clip. Busque por ahí en internet JFK asesinato, un documental en YouTube, y extraje este fragmento en donde ustedes se van a dar cuenta de un video, de un juicio de Jim Garrison, que además es una película de Oliver Stone en los 90s, muy famosa, en donde encuentra la madeja para implicar la conspiración contra JFK, y hasta un video de Abraham Zapruder. Quiero que ponga énfasis en el video de Abraham Zapruder, porque la acusación sobre Lee Harvey Oswald es que disparó 3 veces por la parte posterior del coche donde iba JFK. Pero vamos al video. Morton and I will be Johnny Carson. We'll ask you the tough questions. And you just remain really calm. He said, I can do that, Mark. I said, okay, fine. Is it true you got a mental discharge from the Air Force? Those fucking guys, I looked at the fucking question, got up and started running around the room. I said, well, this is the problem, Jim. So we went over and over. And then he felt he was prepared. We had a lot easier job preparing Jim than they had preparing Johnny. Jim won the day, and Jim got tremendous applause from the audience, obviously, and it was the first time that the American people heard that kind of an allegation made on network television. El 29 de enero del 69, casi 2 años después de su arresto, Clay Shaw fue a juicio por conspiración en el asesinato del presidente John F. Kennedy. We knew he would commit perjury. While we felt we would win the first case, we knew that he had to lie about his associations with Oswald and Ferry, and that's where we had our strongest witnesses. Garrison intentó hacer comparecer a Alan Dulles y Richard Helms de la CIA para interrogarlos sobre la relación de Oswald y Shaw con la agencia. Oficiales federales se negaron a ello, y solo con otro citatorio pudo Garrison obtener la película de Abraham Zapruder. Por primera vez sería vista por un jurado de ciudadanos americanos. Any intelligent person, even a child, has to do is look this through the film. After the shot hits him in the head, the critical shot, John Kennedy goes backwards towards the back of the car. So he's almost blown out of the back of the car. John Kennedy was obviously shot from the front. Everybody knows it, and especially the government. There was a great feeling of depression among the news media. I'm talking about the established news media, because Garrison had pierced the bubble of which the news media had encased the case in. A pesar de lo convincente que era la película y de la credibilidad de los testigos de Garrison, uno de ellos le echó a perder el caso, Charles Spitzer. The question I posed to Jenny is, didn't anyone talk to this guy before you put him on the stand? An accountant in New York City who had said that he had met Shaw and Oswald at a party. We had no idea that he had this sort of background or would admit to this sort of background. On cross-examination, this accountant testified that when his daughter came back to him from Louisiana, instead of saying, hello, darling, he brought her into the room in his apartment and fingerprinted her, and then checked the fingerprints against those on file to make sure it was really his own daughter, and that the government had not substituted a duplicate for her. The jury heard this, and this was the end. I have always felt that he was one of those plants. The case had been destroyed by calling that one witness. I did go to the Hall of Records in Louisiana and found out that that building had
at the time this gentleman said he met Shaw and Oswald there, been owned by Clay Shaw. Otra sorpresa fue que el juez Haggerty no permitió al oficial de registros testificar que mientras estaba fichando a Clay Shaw, este dijo que su alias era Clay Bertrand. El 1 de marzo de 1969, el jurado absolvió a Clay Shaw. Encuestados después, la mayoría de los miembros del jurado admitió que hubo una conspiración para asesinar a Kennedy, pero que hubo poca evidencia para vincular a Clay Shaw con ella. Como Shaw había negado bajo juramento conocer tanto a Oswald como a Ferry, Garrison lo acusó de perjurio. In a move which is, I still think, highly illegal and probably unprecedented, the local federal courts gave an order that we could not prosecute him. Reasons are still obscure, but they blocked the prosecution, and it would have been an absolute certainty of... Pues bueno, don Miguel, ahí este es un caso emblemático, histórico, es un, digamos, un parteaguas, un magnicidio en la política de Estados Unidos, uno más, porque acuérdense que está el de Abraham Lincoln. El de McKinley. Y el de McKinley, que fue antes del primer Roosevelt. Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto en términos históricos para lo que comentábamos ahorita? Exacto, yo creo que esto lo podemos contextualizar en una larga tradición de la política, claro, que podríamos remontar hasta Aristóteles, claro, con el asunto del tiranicidio, cuando después que lo retoman los jesuitas en el siglo XVII, claro. Cuando el gobernante se vuelve tirano, es lícito matarlo, pero en la edad moderna la razón de Estado. Claro. Yo creo que ahí es donde podríamos ya, en la época moderna, poder abarcar estos dos magnicidios. La razón de Estado, que de alguna manera tiene que ver con quitar estas personas que se consideran indeseables o estorbosas, claro, para determinados grupos, para determinados intereses. Claro, digo, para el público hay la última película, una de las últimas, si no me equivoco, de Scorsese, que es El Irlandés. Se perfila en El Irlandés que Kennedy, además católico, un presidente católico, rompía esa tradición protestante de los norteamericanos, persiguió al crimen, los italoamericanos. El fracaso en Bahía de Cochinos, o sea, que los Kennedy fueron apoyados para llegar al poder por los italoamericanos. Los irlandeses también son una mafia medio rara del crimen organizado en Estados Unidos. Sí. Y al no verse favorecidos y perder el tema de Bahía de Cochinos y que Cuba se empoderara en la isla, más la persecución que había hacia los sindicatos, etcétera, hizo que Kennedy fuera un indeseable. Lo perfila en el filme de Scorsese, y lo que hay aquí detrás de estas investigaciones y de esta película de Oliver Stone es precisamente que se convirtió en un estorbo Kennedy para las cúpulas empoderadas, ¿no? De los Estados Unidos, sí, claro. Kennedy es, como usted exactamente lo dice, un presidente que rompe en muchos aspectos, sobre todo porque le da acceso a los católicos que no tenían ningún acceso, ni voz ni voto, y que eran una mayoría creciente dentro de los Estados Unidos. Pero también el asunto de la Revolución Cubana, perfectamente. Yo me acuerdo muy bien en las monedas de $0.50 que emitieron en los Estados Unidos después con la efigie de Kennedy, después del asesinato, que tenía un pequeñísimo emblema de la hoz y el martillo, como tratándolos de vincular, que ahora sabemos que más puede estar relacionado precisamente con la mafia italoamericana y el rompimiento de los intereses creados en la gran política de los Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y otra vez, el papel de las agencias de investigación como la CIA, en este documental se ve preponderantemente todo el escenario preparado con la CIA y otras agencias, precisamente porque también Kennedy presionó para salir de Vietnam y para salir de Cuba y no interferir en la política de Cuba. Entonces lo acusaban de comunista. Sí, muy acercado a América Latina. Claro. Hay que recordar que Kennedy es el autor de la famosa Alianza para el Progreso. Claro. Para acercarse a América Latina. Por eso el asesinato de Kennedy en México fue tan sentido. Claro. Todavía aquí en la calle, en la colonia Benjamín Méndez, hay una calle John F. Kennedy que es de ese momento del asesinato. Entonces era un presidente que
contra Nixon. Carismático, querido. Que había roto esos paradigmas y que pues de alguna manera se lo iban a cobrar los grupos de poder. Claro. Muy bien, don Miguel, vamos a una pausa, permítame una pausa y regresamos ahora con el caso Colosio, que tiene un paralelismo similar, un chivo expiatorio, un títere acusado del asesinato. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que sigue con nosotros. Y mire, ya tengo aquí varios mensajes, la verdad agradezco el favor. Mire, tengo aquí, saludos Lick, en su dirección de ingresos del municipio no se nos está afectando en lo económico desde hace años. Bueno, checamos ese tema. Y respuesta C, interesante. Respuesta A, viene aquí otra, estimado Leo, el cartón no es un archivo abierto, sino una carpeta abierta, tiene toda la razón. C, nunca se sabrá quién fue porque fue un crimen de Estado. Aquí habla de, buenas tardes, por favor, ¿qué obras públicas del municipio reparen los baches? Y dice, saludos, por favor, para la rifa del libro, José Luis Villarreal Gámez. Saludos, José Luis, muy interesante. Estoy con la C y quiero el libro. Saludos, estimado Leo, soy Roberto Rodríguez. Don Roberto, gracias. Pues mire, don Miguel, ¿qué le pareció el tema de, a partir de lo de John F. Kennedy, que además nunca se ha sabido, queda ahí abierto el tema de conspiración, la película de Oliver Stone? En este momento ahora invito a la gente, vamos a poner un clip por ahí, velo preparando Mango, búsquenlo en internet, en YouTube, se llama 1994, La Ruptura en México, es un trabajo que hicieron los periodistas de la Ibero en México, y marca el escenario convulso, pero quiero que haga énfasis en las declaraciones de Liévano Sáenz. Liévano Sáenz está al aire con Jacobo Zabludovsky antes, porque se vio presionado luego por Talina Fernández, que también estaba ahí acompañando al matrimonio Colosio en Lomas Taurinas. Y la declaración de Liévano Sáenz, de viva voz ante Jacobo, en cadena nacional, revela que hay un disparo en el abdomen y un disparo en la cabeza. Es parte de la teoría que hoy, por la cual se vuelve a abrir el expediente, y Mario Aburto aparece como un chivo expiatorio. No se entendería la reacción virulenta luego contra López Obrador después de decir esto. ¿Por qué decimos esto? Porque en menos de un mes, poco más de un mes, se va a cumplir 30 años de ese magnicidio, don Miguel. Pero vamos al video y ponga énfasis en lo que dice Liévano Sáenz y obviamente en el contexto. Pues bueno, tiene usted, júzguelo, búsquelo. 1994, el año de la ruptura en México, es un documental que está disponible en YouTube, y hay una serie en Netflix que se llama 1994, véala, divina, porque habla, todos los actores involucrados ahí hablan. Don Miguel, ¿qué le parece? ¿Qué le merece su opinión? ¿Es una ruptura política que seguimos padeciendo hoy? Claro, yo creo que hay que entender la tradición política mexicana, que tiene relación con la idea de que México es el país de un solo hombre, como lo... El Tlatoani. El gran Tlatoani, sí, de González Pedrero. Y en ese contexto, la ruptura anterior había sido la de Calles Cárdenas, claro, que Cárdenas muy hábilmente se espera hasta que los tiempos le favorezcan para romper con el presidente en turno, claro, después del famoso maximato. Claro. Y por lo tanto tenemos que entender que Salinas de Gortari le toca este movimiento en que los tecnócratas se apoderan del poder, se hace esta reforma neoliberal y que él mismo está atentado a reelegirse o por lo menos a entender que es indispensable en la política nacional. Por eso pone o rehabilita la figura de Porfirio Díaz. La reivindica. La reivindica. Digo, y con Krause, Aguilar Camín y los intelectuales del momento, ¿no? Claro. Entonces viene este rompimiento con Colosio, que de alguna manera trae su propia forma de gobernar, claro, que ha llegado a la campaña pues con tantos problemas y con esta serie de rebatingas que internas en el PRI, que ya Camacho se está rompe la tradición, Camacho, ¿no? Rompe esa tradición política, claro, mexicana, y pues empiezan a dar las condiciones para el magnicidio, ¿no?
poner enseguida a un presidente que sea más manejable por el sistema y no alguien que se les puede salir de las manos. Recordemos, lo tengo presente hace 30 años, estaba en preparatoria, y la verdad es que, por ejemplo, los acontecimientos comienzan desde mi perspectiva con el asesinato de Posadas Ocampo, del cardenal en Guadalajara, en 93. Luego la designación en noviembre rompe esa tradición del PRI porque Camacho no le da la salutación a Colosio y decide romper. Y luego Salinas lo saca de la jefatura del Distrito Federal, de ser el regente capitalino, y lo manda a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se van a las vacaciones de diciembre y por alguna extraña razón emergen el 1 de enero del 94 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y Camacho es el salvador. Y se apropia de los reflectores. Sí. Y este rompimiento político dentro del PRI, entre el grupo de Echeverría y el grupo de los Salinas de Gortari. Claro. Ese de ahí es un viene, factor ¿no? muy fuerte a considerar, ¿no? Claro. O sea, del año 76, a ver, lo que era la Secretaría de Hacienda estaba ya en poder de Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari en tiempos de Echeverría. Echeverría. Sí. Claro. Y surge esta separación que finalmente va a terminar pues en la llegada del PAN, unos años después del poder, ¿no? Claro, no se podría entender esta parte. Acuérdense que el perseguido político de Zedillo, que finalmente Zedillo llega a sustituir a Colosio por un problema constitucional, no porque lo eligieran ni que hubiera un consenso, sino había restricciones constitucionales para elegir al que estuviera habilitado constitucionalmente. Exactamente. Y llega Zedillo de rebote, amigo de Colosio, y lo que hace Zedillo es separar lo que en el discurso dijo Colosio, las reformas al PRI, las reformas al poder, separar al PRI del gobierno, lo hizo Zedillo y esto terminó con la pérdida de la Ciudad de México, con Cuauhtémoc en el 97, la pérdida del PRI en esa elección también en la mayoría en el Congreso por primera vez y luego la presidencia con Fox. Claro. Y eso nos habla ya precisamente después de 65 años, como bien se menciona, en la descomposición del sistema político mexicano, la llegada de otros actores, la apertura política hacia otros partidos, pero ya no en la acción monolítica del PRI, que durante tantos años mantuvo una férrea disciplina y una férrea obediencia sobre quién iban a ser los próximos candidatos. Tuvieron que pasar 3 sexenios, Fox, Calderón, Peña Nieto, y llega otra ruptura en el sistema en 2018, pero ¿le parece que comentemos eso al regresar del mensaje? Perfectamente. No se vaya, que esto está buenísimo. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por seguir aquí atentos al programa. Mire, aquí tengo una acción ordenada por el infame Carlos Salinas de Gortari. Saludos, Leo. ¿Sabe qué? Yo descreo un poco de esa versión porque Salinas era su hijo putativo. O sea, Colosio era el que iba a continuar sí se volvió incómodo, pero yo pienso que ahí los que pagaron los platos rotos son Camacho y Salinas, ¿no? Dice... buenas tardes, es la opción C, mi nombre es Ricardo Ontiveros, es la opción C, gracias Ricardo. Juan Carlos Pérez dice, respuesta, inciso D, dice, otro especifique, a callar esa voz que se tornaba peligrosa y se estaba saliendo del huacal con sus discursos o arengas políticas contra el sistema. Pues amenazó con reformar al PRI, de hecho, los viejos del sistema del PRI eran los que estaban contra Salinas, como bien lo dice nuestro invitado el día de hoy. Se dice, cifras récord de muertos y desaparecidos, en lugar de tratar de darle solución, el presidente opta mejor por mandar rumbo a Panamá a un contingente de 80 militares y gente de la Secretaría de Gobernación. Gracias, dice, felicidades, muy buen programa, gracias, le agradezco su calificativo. Saludos de tu amigo, dice, Misael Rodríguez, gracias, sigue así con tu programa, críticas crudas y reales, no te dejes intimidar. ¿Qué tal, Leonardo? Excelente tarde lluviosa. Respuesta A, dice, totalmente, muchas gracias, Misael Rodríguez, muchas gracias, don Misael. Don Miguel, a ver, hablamos ya de esta ruptura del 94, hablamos de el berrinche de Camacho, nunca visto, los golpes de poder que dio Salinas al llegar en una posición deslegitimada en el 88, acuérdense de la caída del sistema de Bartlett, las reformas al sistema
de lo que fue el sistema financiero, las privatizaciones. Es decir, el régimen cambió de tajo respecto a Miguel de la Madrid Salinas contra el de López Portillo Echeverría. Pero ¿usted coincide o cómo ve la visión que plantea aquí Krause en que el moderno sistema político, entre comillas, inició con la muerte o el asesinato de Álvaro Obregón y con el asesinato de Colosio? ¿Qué opina usted al respecto? Pues sí, creo que tiene razón Krause en ese sentido, en el cual la Revolución Mexicana derivó en la lucha de los caudillos y el triunfo del Grupo de Sonora. Y luego Colosio era Sonora. Exactamente. Sí, sonorense. Curiosamente sonorense, sí. El grupo de los Bravos del Norte, como se les denominó, ¿no? A Calles, a Obregón, a Adolfo de la Huerta. Y en el cual, pues, Calles sale triunfante en la Revolución. Claro. Realmente él sobrevive a todos. Claro. Y trata de instaurar un nuevo sistema político, pero quiere seguirse perpetuando a través de Ortiz Rubio y de Abelardo Rodríguez, pero luego viene el problema de Portes Gil y viene el problema de Cárdenas, que Cárdenas, creo que para mí esa es la clave de cómo se podría haber hecho el cambio sin esa violencia de la muerte sin muerte, o por lo menos la muerte de Colosio, ¿no? ¿Usted qué considera en ese contexto? Ya ve que hay esta discusión que la volvió a poner también el presidente sobre la mesa el 18 de marzo del año pasado, que Ávila Camacho se perfiló por el candidato de la derecha y no por Mújica. Claro. Que era el general Mújica, que evidentemente iba a defender, era de revolucionario y de izquierda como Cárdenas. Ajá. ¿Cómo ve esa situación? Sí, bueno, lo que pasa es que creo que aquí hay otro ingrediente diferente que podemos agregar, que es el de los Estados Unidos. Perfecto. Los Estados Unidos, pues, no iban a permitir que la revolución tomara un cauce que ellos no lo aceptaran, puesto que hay que aceptar que hemos sido el traspatio de la política norteamericana. Entonces, creo que Cárdenas jugó un papel magnífico creando un nacionalismo revolucionario mexicano, a la mexicana, que pudo de alguna manera sortear la presión de las dos grandes potencias, atender los asuntos generales de los rezagos sociales que en México estaban, y que podía ser aceptado por los Estados Unidos. Esa es su visión de esa parte de la historia. Hay quien dice que a Cárdenas lo favoreció que Estados Unidos transitaba y no se recuperaba, no se había recuperado de la Primera Guerra Mundial, viene la crisis del 29 y luego la Segunda Guerra Mundial, que eso permitió de una u otra manera las distracciones para que México pudiera tener una autodeterminación, al menos en el momento o en esas décadas. ¿Usted considera eso? Especialmente en la expropiación petrolera se dio precisamente por esa debilidad de los Estados Unidos, que México aprovechó un momento único quizás en la historia mundial. Claro. Por ejemplo, Arabia Saudita no pudo aprovechar al mismo tiempo. Y entonces eso es lo que permitió de alguna manera que los intereses de los Estados Unidos no se fueran sobre México después de la expropiación petrolera, y básicamente fuera un sesgo sobre Inglaterra, que fue la que más problemas creó. El arreglo entre el petróleo mexicano y los americanos fue muy rápido en ese contexto. Ahora, trasladando esto a lo contemporáneo, hay quien dice también, hay que analizar la historia. Cárdenas fue un presidente poderoso, pero que fue mano tersa, digamos, no llegó a la represión como Calles o Obregón. Salinas de Gortari fue un presidente poderoso también, pero ambos, si hacemos un recuento, sustituyeron hasta 16 gobernadores, entre fraudes y no, más en la parte de Salinas, sobre todo después de acomodarse para legitimarse después de la elección del 88 con el PAN, empezó a ceder gubernaturas, alcaldías, de tal suerte que vimos la irrupción de las primeras gubernaturas en posesión de Acción Nacional, como las de Rufo, Barrio en Chihuahua, en Aguascalientes, en Jalisco.
trayendo este análisis de dos épocas distintas, pero que hay asuntos muy paralelos, ¿cómo lo traduciría al 2018, al cambio que estamos viviendo hoy, que después de 35, 40 años vuelve un candidato como López Obrador, cargado al centro izquierda y disputándole ese dominio que se dio desde Salinas a la fecha? Bueno, creo que Cárdenas fue un genio político mexicano que de alguna manera logró, por medio del corporativismo y de darles la tierra a los campesinos en los ejidos, porque hay que reconocer que la reforma agraria realmente fue la cardenista, y que de alguna manera eso lo hizo un presidente completamente popular, que situación ese escenario es semejante, porque el neoliberalismo ha empobrecido muchas veces a las masas populares, y que entonces está esta lucha entre tecnócratas y políticos de viejo cuño, que de alguna manera, desde mi perspectiva, representa el presidente AMLO, y que de alguna manera el volverle poder llegar a las bases populares es lo que le permite tener esta popularidad y esta forma de gobierno que actualmente está. Cárdenas también enfrentó en su momento la contención, el asedio de las masas porfiristas, digamos, o neoporfiristas del momento, como lo estamos viendo hoy en estructuras como la Suprema Corte, como las agencias internacionales, la injerencia de norteamericanos, el papel de nuestros expresidentes desde España, ¿cómo lo ve usted? Pero el asunto aquí es crear una base popular que me pueda sostener, aún en problemas tan fuertes desde el punto de vista de legitimación que ahorita estamos actuando, y sobre todo ahorita en este momento en el cambio de sexenio, ¿no? Claro, claro. ¿Usted cómo ve perfilado ese paralelismo entre la parte de Cárdenas y de López Obrador en esa popularidad que tiene López Obrador? ¿Se puede asemejar a la de Cárdenas? Creo que mucho. Ok, perfecto. El papel de los tratados de Bucareli en esta conjunción de, ¿cómo le podemos llamar? Asimetrías entre Estados Unidos y México, desde su punto de vista histórico, ¿cuáles son el papel de esos tratados de Bucareli para el desarrollo de nuestro país? Bueno, los tratados de Bucareli de alguna manera son el sometimiento sobre todo del artículo 27 constitucional a los intereses de los Estados Unidos, porque en adelante los norteamericanos fueron intocables. Claro, o sea, se hizo la expropiación petrolera a los británicos, a los holandeses y aún a los intereses norteamericanos, pero en otro contexto de pagos y de arreglos. Ok, o sea, había ciertos canonjías y ciertos arreglos. Por supuesto. Perfecto. ¿Y cómo vio a partir de Ávila Camacho ese cambio de régimen hacia la fecha? Completo. Es un giro de 180 grados. México y los Estados Unidos a partir de entonces toman otra relación, que es la famosa política del buen vecino, y de tratar de industrializar a México y meterlo como un país industrial capitalista, ya más fuertemente con presidentes de alguna manera que se van a enriquecer de una manera muy escandalosa, iniciando con Miguel Alemán. Miguel Alemán es un cachorro de la revolución. El cachorro de la revolución, pero capitalista al 100%, el creador de Acapulco. Que ahorita que la estábamos, televisión mexicana. Claro, ahorita que estábamos hablando del papel de la mafia italoamericana con Kennedy, para que empoderarlo y hacer que llegara, digo, los italoamericanos son católicos, y luego el fracaso de Cuba. La mafia italoamericana, hay muchos indicios históricos que apuntan a que cambiaron de lugar y lo único que hicieron fue trasladarse a Acapulco, a México. Si no me equivoco. Sí, de alguna manera. Es la época de oro. Claro, de claro. Acapulco, ¿no? Y del cine mexicano y de las estrellas, ¿no? Sí. Don Miguel, a ver, y ya en algo mucho más contemporáneo, lo que ahorita está sucediendo para abrir el caso Colosio. ¿Cómo lo ve desde el punto de vista, desde su visión como historiador? Hay quien critica a López Obrador porque debe de cerrarse ya la carpeta de un asunto que, según Salinas, ya está juzgado. Ya hay un asesino confeso y está en la cárcel y que probablemente sea exonerado en el 30 o el 23 de marzo próximo. Dejo eso, si me permite, dejo eso sobre la mesa. Me está indicando Mango que me quiere reventar.
Vamos a una pausa y con esa pregunta regresamos ahorita en el siguiente corte. Estamos de vuelta aquí en el cabaret y mire, gracias a Miguel Martínez otra vez, a Roberto Rodríguez, a Juan Carlos Pérez y otros mensajes que tengo por aquí y en Facebook que no me alcanza el tiempo como para leerlos todos, pero les agradezco mucho. El ganador del libro es don José Luis Villarreal Gámez. A partir de mañana, don José Luis, de 9 a 16 horas, aquí pase al canal, ya en la entrada con don Beto, usted se lleve el libro y felicidades, don José Luis, por ser fan del programa y por estar pendiente de la rifa y de los libros. Es un gran libro de JJ Lemus, que además es un periodista que encarceló Calderón por acusar a la hermana de nexos con la tuta, después de que la tuta hacía videos y encabezaba a los caballeros templarios allá en Michoacán. Pero volvemos a nuestra charla aquí interesante con el doctor Miguel Vallebueno. Doctor, le preguntaba hace ratito, ¿vale la pena que López Obrador abra este caso cuando aparentemente ya es un asunto juzgado? Mario Aburto está en prisión, el 23 de marzo de este año cumple 30 años, se cumplen 30 años, aduciendo que es un delito local en Tijuana y no un delito federal. Esa argucia legal la quieren usar para dejarlo en libertad. ¿Usted qué opina? ¿Es una estrategia política? ¿Es una especie de estrategia para que López Obrador se mantenga en la palestra y ataque ahora a Salinas de Gortari? ¿Cómo lo mira usted? Pues yo creo que los mexicanos que vivimos fuera del Olimpo, pues apenas podemos vislumbrar lo que nos cae de las migajas del poder. Claro. Y creo que todavía en este momento este caso tiene muchos elementos de especulación. Y parece que la herida está abierta, don Miguel. Sí. La herida está abierta. Sí, porque todavía la historia necesita más tiempo de distancia para que muchos de los actores políticos fallezcan o se dejen de tener importantes cargos, pero creo que todavía los dos grupos de poder siguen vigentes, golpeándose. Claro. Y todavía no vamos a poder saber esto hasta dentro de algunos años o varios años, en que los archivos se desclasifiquen y podamos tener los historiadores acceso a estudiar este caso en otra perspectiva. Esto es lo que yo creo que en este momento está haciendo el presidente López Obrador respecto sobre todo a la petición del joven Colosio. Sí, Colosio Riojas. Colosio Riojas, de indultar a Mario Aburto, y que hasta este momento es un crimen con una persona que tiene que pagar por ello. Entonces yo creo que vaya a haber un cambio en la política mexicana respecto al caso Colosio próximamente. Claro. De acuerdo a otros magnicidios que en México se han llevado a cabo, ¿usted cómo equipararía el de Colosio? O sea, ya hablamos del de Obregón, hablamos por ahí muy rápidamente del de Carranza. A ver, cuando Carranza se quiere reelegir, Álvaro Obregón y Calles atentan contra él. Cuando Álvaro Obregón gana la reelección, está todavía como ya presidente electo y lo asesina León Toral, le echan la culpa a la Iglesia Católica. Y así sucesivamente. ¿A quién equipara usted este magnicidio de Colosio? Pues yo diría que todavía estos dos grupos que se golpean no nos han permitido conocer el caso a fondo. Creo que este problema entre, como le decía después Cedillo, entre globalifílicos y globalifóbicos. Claro. Tiene mucho que ver sobre hacia dónde y cómo queremos que el país se maneje, si queremos seguir continuando la línea de los Estados Unidos o tenemos una línea más nacionalista. Yo creo que ahí en ese contexto podemos insertar el caso de Colosio. De una u otra manera, haciendo también paralelismo con esta relación que ha sido histórica y conflictiva, digo, no es gratuito que hayamos perdido en el 47, de 1847, la mitad del territorio. Claro. Abraham Lincoln jugó un papel importantísimo para defender, incluso siendo republicano, a México, sí, ¿no? Por el que le puso el ultimátum a Francia. Exactamente. Entonces,
¿Usted ve cierto paralelismo en esa situación de debilidad en Biden por el efecto Trump, por el efecto de ahorita de reacomodo geopolítico internacional entre Rusia, China y Estados Unidos? El tema ahorita de Israel en Palestina, más recientemente en Ucrania, Rusia. ¿Usted ve algo de paralelismo? Yo lo veo como una especie de actitud socarrona incluso de López Obrador, manteniéndose un poco al margen. Claro, con los problemas de la migración, claro, con los problemas del tema del trasiego de la droga, y el fentanilo y todo eso, pero usted ve algo, yo considero que hay algo de paralelismo con respecto a esa distracción que hubo en los 40s, 30s con Lázaro Cárdenas. Yo creo que la línea que sigue López Obrador respecto a estos problemas es exactamente la misma de Cárdenas. Okay. Tratar de mantener a México lo más aislado de este contexto internacional para que en el contexto de estas fuerzas chinas y rusas. O americanas pues salgamos lo mejor librados. Creo que esa fue la política cardenista y creo que es muy válida y creo que es la que se está haciendo ahorita. Que ahorita que estábamos diciendo un poco que la historia es cíclica, pues tiene mucho que ver con estos vaivenes que da, estos ciclos históricos, económicos, políticos, ¿no? Una última pregunta, don Miguel, para ir cerrando y concluyendo. La vuelta hacia Sudamérica, Latinoamérica, Centroamérica, ¿es buena, mala, positiva? ¿Se ha dado en otros contextos actualmente? Pues yo creo que la política hacia Sudamérica nos permitiría de alguna manera entender que somos, a pesar de estar en el bloque norteamericano, económicamente hablando, afectiva, social y históricamente hemos estado cerca de Latinoamérica. Claro. Incluso nuestras raíces culturales son muy apegadas. Muy parecidas a Latinoamérica y que tenemos que voltear también al sur. Okay. Yo creo que México ha tenido ese gran problema de querer ver siempre al norte y olvidarse del sur. Okay. Creo que ahora... No solamente en las fronteras, ¿eh? No solamente en nuestro territorio. Sí, exactamente. Por eso toda esta política de este sexenio de invertir en el sur, pues ha sido algo que ha cambiado totalmente esa perspectiva de gobierno, ¿no? Perfecto. Pues, don Miguel, la verdad ha sido un placer. Espero que sea la primera de varias que nos reunamos aquí para charlar en el Cabaret de Historia. Yo le agradezco a usted la atención y nos vemos aquí el próximo martes. Felicidades al ganador del libro y aquí lo espero por él. Muchas gracias. Esto fue el Cabaret de 15 de febrero. Hasta el martes. Quien ya no conoce